aquí en este lugar. Les invito a orar y iniciamos aquí, esperando que el Señor de una manera muy especial, que creo, tenemos toda la seguridad, nos va a bendecir a través de su palabra, a través de la comunión los unos con los otros. Y dice su palabra que cuando están 2 o 3 en su nombre, allí envía al Señor bendición y vida eterna. Y esa es una palabra que se cumple. A veces no las aprendemos y las rezamos y las repetimos, pero esa es una verdad muy cierta. Donde nos reunimos en su nombre, el Señor está allí. ¿Ustedes lo creen? Amén. Entonces vamos a orar. Buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de este nuevo día, Señor, que nos has regalado por tu gracia y por tu amor. Queremos con todo nuestro corazón decirte gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por cuidarnos, por protegernos, por proveernos, por sostenernos con tu mano poderosa. Tú te has comprometido con nosotros, estar todos los días de nuestra vida y nunca has faltado a esa palabra. Por eso quiero darte gracias, por acompañarme en este caminar de mi vida y de la vida de mis hermanos. Has estado allí en los momentos difíciles, pero también en los momentos amenos, alegres y felices. En cualquiera que sea nuestra situación y vivencia, tú has estado allí con nosotros. Por eso en esta mañana queremos darte gracias con todo nuestro corazón y decirte que tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra, Señor, que es un privilegio, Dios, ser tus hijos. Y por ser tus hijos, Señor, te adoramos y te glorificamos a ti y elevamos nuestra voz diciéndote gracias, diciéndote tú eres digno de toda gloria y de toda honra, de toda alabanza, diciéndote que tú eres excelso sobre todas las cosas, Señor, diciéndote también que como hijos tuyos te amamos, oh Dios, profundamente. Y queremos servirte y queremos adorarte y queremos agradarte, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar junto con mis hermanos y bendecir tu nombre, oh Dios. Gracias te doy, Señor. Y todo lo que en este día vamos a recibir de tu mano va a ser muy especial. Tú preparas nuestras mentes, tú preparas nuestros corazones, Señor, para recibirlo. Y que tu buen espíritu, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, de los que vamos a llegar, Señor, sea especial. Tú sabes qué necesita mi vida en este día. ¿Cómo necesitas hablar a mi corazón? Y tú lo haces por tu buen espíritu, Señor. Lo haces como tú quieres. Tú sensibilizas mi vida, Señor, mi corazón. Tú seduces mi mente, Señor, para entenderte, para comprenderte. Y abres camino, Señor, y muestras la guía tuya de muchas formas. Por eso en esta mañana recibe de parte nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro agradecimiento al único Dios verdadero, al que vive por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis amados hermanos, les pido el favor ponerse en pie, vamos a alabar y a glorificar a nuestro Señor. Le invito a que ahí donde esté
pueda decirle al Señor en esta mañana: Dios, quiero honrarte con cada pensamiento, con cada idea, con cada intención, con cada acción. Hoy quiero honrarte. Quiero que toda mi vida te honre y te traiga gloria, porque eres santo, porque eres digno, porque te mereces toda la alabanza y mi vida es tuya. Así que cantémosle al Señor que mi vida entera esté consagrada a ti. Pueda guiar
cantemos Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Alabamos al Señor y confiamos en su amor inagotable. Nos alegraremos en Él porque Él nos ha rescatado. Y cantamos al Señor porque Él es bueno con nosotros. Cante al Señor y reconozca su grandeza. Que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y hoy nosotros lo confesamos, que Él es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar.
y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres el Señor. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos puede acompañar con sus palmas en esta mañana y entonémosles estos cantos a nuestro Señor. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que viene? ¿Y quiénes lo esperamos? Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Y cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con su poder. Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con su poder. Cantan y cantan con alegría, cantan y cantan sus melodías. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Oh fuego, ven con poder. Oh fuego, ven con poder. Oh fuego, ven, enciende la congregación. Enciende hoy mi corazón. Oh fuego, ven y lléname. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido,
Bríndele un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Buenos días. Señor les bendiga. Bueno, vamos en esta mañana a prepararnos para escuchar la palabra. Y no sé si los niños van a salir para su clase, ¿cierto? O sea, los niños pueden salir. Algo importante de la vida cristiana es el congregarnos, el estar acá el domingo. En esta pausa que hubo por los asuntos del virus, y que muchas iglesias pues tuvimos una pausa, bueno, todas las iglesias tuvimos la pausa de no asistencia, vemos que muchas personas les ha costado regresar. Y se ha notado pues que les pegó duro el asunto, o sea que algunos no van ni a regresar y otros pues les está costando, ¿no? A pesar de que ya hace rato que se retomó la actividad. Entonces eso nos dice a nosotros que sí es importante el congregarse, el estar el domingo u otro día de la semana congregado, ¿no? Porque el domingo más que todo es como un devocional que usted hace en la semana y usted viene a cantar. Son tres cosas que uno viene al culto, viene a darle gracias al Señor por lo que ha pasado en la semana y con eso usted viene a cantarle, a dar su ofrenda, su diezmo, en agradecimiento al Señor, a escuchar la palabra y a tener comunión con los hermanos que hacen parte de la congregación. Entonces, esa dinámica es importante. Y ustedes lo pueden notar que cuando ustedes se desconectan de la parte devocional de la iglesia, como es el hecho de estar aquí, congregarnos, escuchar la palabra, cantar juntos, las cosas como que después empieza uno a no andar muy bien en la vida cristiana. Entonces eso lo vamos a ver. Ahora, el hecho pues también de reflejar nuestra fe allá afuera es algo importante. El viernes que estaba viendo el partido, estaba no estaba en mi casa, sino que estaba con unos amigos allá en la casa de ellos, unos paisas allí. Entonces entró Borja y entonces tú sabes que Borja empieza a orar antes de entrar. Y dice, mira, va a orar para ir a pelear con el otro. Entonces eso no está bien. Que se ponga a orar para después ir a pelear con el árbitro y con el otro. Fíjese la gente cómo está pendiente de nosotros. O sea que Borja ora para entrar y estaban criticándolo ahí. Esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado. Si uno va a publicar su fe, si uno va a dar a entender que es cristiano al mundo, tiene que también mostrarlo con los hechos. Y a mí me dio un poco de pena con eso, porque ellos me conocen y saben que yo soy el pastor. Entonces, son las cosas que a veces preocupan de nosotros como cristianos. Así que no oremos para ir a pelear, ¿oyeron? Esa es la moraleja. Vamos a escuchar la palabra en esta mañana con nuestro hermano Jesús Martelo. Así que vamos a estar pendientes. Buenos días. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? No, ya les digo al pastor que tienen que estar pendientes. Lo acaba de decir, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo están?
Qué bueno verlos. Aunque se hacen por allá atrás, entonces no los veo casi, pero bueno. Espero que esta semana haya sido buena y quiero que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que acompáñenme a orar 30 segunditos. Señor, gracias por estar aquí, gracias por poder acercarnos a tu palabra en esta mañana. Te pido que abras nuestro corazón, que nuestra mente esté concentrada en lo que tú quieres decirnos. Y sé que hay problemas, sé que hay preocupaciones, pero que en medio de tu palabra también podamos encontrar consuelo y podamos encontrar, Señor, algo de aliento en medio de todas las cosas que nos pasan. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿cuántos saben aquí, le pueden levantar la mano, lo que es un oxímoron? Creo que se pronuncia así. Marcos sabe. Oxímoron, ¿no? Nadie, yo tampoco sabía en realidad. Un oxímoron es una combinación de dos palabras opuestas, que parecen antónimos, pero que cuando usted las junta, tienen un sentido. Un ejemplo, tensa calma, ¿sí? No, hay una tensa calma. Tensa calma son opuestos, pero cuando usted los une, tiene un sentido. Y muchos de nosotros utilizamos esa expresión, ¿sí o qué? Un instante eterno, usada en canciones, un instante eterno. También, un instante pequeño, eterno, todo es, pero cuando lo une tiene sentido. La copia original, es así. No, él tiene la copia original, pero si es una copia, no puede ser, pero es la copia original. Eso es un oxímoron. Un secreto a voces, también, secreto a voces, que es un secreto. Bueno, y hay muchos, pero hay uno que usamos nosotros mucho en la iglesia evangélica y en la política también se usa mucho. Y aunque técnicamente no es un oxímoron porque en realidad es una sola palabra, el significado que nosotros le damos a esta palabra la convierte en un oxímoron. Y esta palabra, ¿están listos? Esta palabra es la palabra ministro. Cuando nosotros pensamos en un ministro, pensamos en el ministro. Y pensamos en alguien grande, el ministro, alguien con poder, alguien que tiene pergaminos, que tiene cierta autoridad. No, ahí viene el ministro de defensa, el ministro de educación, o en la iglesia ahí viene el ministro de Dios. Y es interesante porque el significado de la palabra ministro, la raíz del significado de esa palabra es menor, menos, miniatura. Hablar de un ministro es hablar de alguien minúsculo, de alguien pequeño. Sin embargo, cuando nosotros usamos esta palabra, lo vemos como algo grande, algo digno. Para entenderlo mejor, usted la puede comparar con la palabra magisterio. Magisterio es lo opuesto a ministerio. Magisterio grande, ministerio pequeño, ¿sí? Se nos olvida entonces que un ministro, a ser alguien minúsculo, a ser alguien menor, un ministro se va a convertir entonces en un servidor. Eso es lo que significa un ministro, uno que sirve. Pero repito, en nuestra cultura lo vemos como alguien grande, como alguien que tiene muchos estudios, que tiene cierta posición, cierto estatus dentro de la sociedad. En la historia que vamos a ver hoy, mis hermanos, vamos a ver a Jesús realmente como un ministro, como alguien minúsculo, como alguien menor. Hoy, mis hermanos, quiero mostrarles una bienaventuranza que encontré en la Biblia y que no está en Mateo 5. Una bienaventuranza que yo no tenía en el radar, que no sabía de su existencia y quizás ustedes como yo tampoco la tenían en su mente. Todos, por lo general, tenemos las bienaventuranzas de Mateo 5. El pobre en espíritu, los que lloran, los compasivos. Sin embargo, la que vamos a ver hoy es para mí nueva y
quizás para ustedes, para muchos de ustedes también. Es una bienaventuranza bastante particular, porque es una bienaventuranza que a priori parece antinatural. Una bienaventuranza que va en contra del status quo, una bienaventuranza impensable. Una bienaventuranza que nos mostrará el significado real de lo que es un ministro. Así que lo invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. San Juan 13, 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Aún así que se levantó de la mesa, versículo 4, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, respondió Jesús. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, le contestó Pedro. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Versículo 17. ¿Entienden esto? Bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Una bienaventuranza olvidada. Así que, teniendo en mente la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, voy a presentarles 4 cosas que creo que nos ayudan un poco a entender mejor esta bienaventuranza que acabamos de leer. Lo primero es un detalle no menor que hay en el texto. Lo segundo es la acción de Jesús que encontramos ahí. Luego veremos la reacción de Pedro. Después vemos la enseñanza de Jesús. Y por último, algunas conclusiones. Un detalle no menor que hay en este texto. En este punto de la historia que nos narra Juan en el Evangelio, estamos próximos a la muerte de Jesús. Jesús ha venido realizando su ministerio, sanando enfermos, ayudando a la comunidad, predicando el Evangelio. Pero en este punto, en el capítulo 13 de Juan, ya Jesús se dirige a Jerusalén, y cuando Él se dirige a Jerusalén, está cerca a su muerte. Es lo que va a pasar, la pasión de Cristo. Ese día, en este día específico que nos narra Juan, Jesús va a cenar con sus discípulos y está en algún lugar ya listo para hacerlo, para comer con ellos. Pero hay un detalle no menor
que no me gustaría pasar por alto y es el que encontramos en el versículo 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Para mí es muy interesante que Juan inicia este relato diciendo que amó a sus discípulos, que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Mis hermanos, si hay algo absoluto en la Biblia es el amor. Si hay algo que no está sujeto a interpretaciones, a discusiones, si es teología bíblica, sistemática, lo uno, lo otro, si hay algo que es absoluto es el amor. El amor que Dios tiene por nosotros y el amor al que estamos llamados nosotros a tener por nuestro prójimo. Y quiero que tengamos en mente esto al iniciar el estudio de este pasaje, porque no podemos dejar pasar por alto este detalle. Y es que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Lo que ha hecho Jesús y lo que hizo Jesús y lo que hace Jesús es por amor. Jesús nos ama. Y tómese un tiempo, tómese unos segundos e interiorice que Jesús le ama. Que lo que estamos a punto de escuchar hoy en su palabra, Jesús nos ama. Que lo que haya venido pasando esta semana, Jesús te ama. Todo lo que hace Jesús en el texto, toda esta historia que nos va a narrar Juan, está dentro del contexto del amor. No hay intereses debajo de la mesa, no hay dobles intenciones de Jesús, hay puro amor. Esta historia se nos inicia contando que Jesús ama a los suyos y los amó hasta el fin. Lo segundo que quiero que miremos en el texto es la acción de Jesús. Esto es una historia, y como toda historia va a tener un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Pues como la mayoría de las historias. Lo que vamos a ver ahorita es el inicio, la acción que desencadena todo el resto de la historia. Pero esta acción que hace Jesús, mis hermanos, es una cosa impresionante, es una cosa impensable. Es una cosa que se sale de los cabellos, que cuando lo leemos, lo que pasa es que nosotros a veces leemos la Biblia y nosotros damos por sentado las cosas que están ahí. A mí me pasa. Y uno como que pues, ya lo leí, pues eso pasó, ya. Sin embargo, si nos detenemos un poquito, nos damos cuenta que lo que hace Jesús es algo que los discípulos no esperan que Jesús haga. Es algo que los lectores iniciales de la carta quizás no espera que pase. Lo que hace Jesús aquí es lo que va a dar un significado real a lo que es un ministro, a lo que es en realidad un servidor. Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. El detalle más interesante que encontramos aquí, mis hermanos, es que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Antes de Jesús hacer lo que hizo, Juan nos dice que él sabía quién era él. Que él sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Jesús sabía que él era Dios, uno con el Padre. Jesús conocía su poder, Jesús conocía su identidad, Jesús conocía de su majestad. Pero a pesar de eso, Dios mío, a pesar de eso, Jesús se quitó el manto, quedó semidesnudo. Se ató una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos. Jesús, conociendo quién era él, se muestra vulnerable, frágil, sirviente, débil.
y le lava los pies a sus discípulos. Jesús, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, se humilla. Jesús asume la posición de siervo y realiza este ritual común que se hacía en la época de lavarle los pies luego de un viaje, luego que venían de la calle y antes de cenar. Este ritual en las casas estaba designado a los sirvientes, a los esclavos. Y Jesús lo hace, aún sabiendo que todas las cosas estaban bajo su dominio. Aún conociendo su identidad, su poder, se humilla y lava los pies de sus discípulos. Jesús, en contra de todo lo esperado en el relato, se convierte en un sirviente. Jesús invierte las posiciones del estatus social de la época. Jesús viola los límites culturales sobre el status quo. Jesús revoluciona. Jesús se hace un ministro. Quizás yo no tenga las palabras, mis hermanos, y la elocuencia para darle significado a este acto revolucionario de amor que hace Jesús. Pero encontré en el apóstol Pablo que sí lo pudo hacer. Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, mis hermanos, se quitó el manto. Jesús se despojó de su estatus, de su posición social y se ató una toalla. Esta acción de Jesús es impensable. Esta acción de Jesús es para que nosotros le adoremos. Esta acción de Jesús es para que nosotros quedemos en shock y reconozcamos el Dios tan grande que tenemos, que reconozcamos su amor, su misericordia y su gracia por nosotros. Esta acción de Jesús nos debe invitar a la adoración. Este es el inicio de la historia. Jesús despojándose, quitándose el manto y volviéndose un siervo. Veamos la reacción de Pedro ahora, que puede ser la reacción de nosotros, quizás, o la mía. Cuando llega el turno de Pedro, Pedro de entrada le dice no. Siempre Pedro. Ustedes no han visto, Pedro está en todos lados metido. Cuando llega Pedro, yo me imagino a Pedro pues todos sentados ahí. Y Jesús se quitó, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo así? Uy. Y de pronto empieza por Mateo y le lava los pies a Mateo. Y después viene Judas y le lava los pies a Judas. Después viene Juan y le lava los pies a Juan. Y cuando llega el turno de Pedro, yo imagino a Pedro mientras veía a Mateo, a Judas y a Juan. Yo no. Me imagino a Pedro esperando el momento para decirle: Señor, ¿y tú me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, jamás me lavarás los pies. Yo me imagino a Pedro con esta respuesta queriendo quedar como: uy, Pedro, el único que me reconoció como Señor fuiste tú, Pedro. Bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y Pedro, uy, quedé bien. Pedro, tú eres el único que entendiste quién soy yo, el Mesías, el Todopoderoso. Yo imagino a Pedro esperando esa reacción de Jesús. Me imagino a Pedro reclamándole a los otros discípulos: ustedes
Otros, ¿cómo permitieron que el maestro le lave los pies? ¿Cómo se les ocurre? A mí no, Señor. Yo sí sé quién eres tú. Yo sí sé quién es mi Señor. Y no voy a permitir que me laves los pies. No puedo permitirte semejante humillación. A lo contrario, yo te los lavo a ti, Señor. No podemos romper, Señor, las reglas culturales que tenemos. Ni más faltaba. Y me imagino a Pedro esperando que Jesús le reconociera eso. Pero el relato nos muestra que Jesús le dice: Pedro, tú no lo entiendes, pero yo te tengo que lavar los pies. No sé, Pedro, ya lo vas a entender. Yo te voy a lavar los pies. Mis hermanos, así creo que es nuestra reacción frente a actos impensables de humildad y servicio como el que acaba de hacer Jesús. Nos cuesta librarnos del status quo. Nos cuesta soltar las reglas culturales que tenemos en nuestra sociedad. Nos cuesta pensar por fuera de la posición que nos hemos ganado o que tenemos en estos momentos. Nos cuesta salir de la comodidad de nuestra posición social. Creemos a veces interpretar bien la Biblia correctamente, pero más bien a veces la acomodamos a nuestras pretensiones sociales y a nuestro egoísmo. Para Pedro, este acto de servicio de Jesús es ilógico, es antinatural, porque es que Jesús es el Maestro. ¿Cómo es posible que siendo el Maestro venga a servirme? Es algo que no debía ni podía pasar. Pero Jesús hace este acto de servicio impensable. Y a veces nos parecemos tanto a Pedro, que nos acomodamos tanto a la corriente en la que sigue este mundo lleno de egoísmo y de maldad, que se nos olvidó que Jesús nos mostró actos de servicio impensables, que no tenían nada de sentido, que carecían de lógica. Porque, mis hermanos, amar en este mundo es arriesgado, servir es antinatural. Pensar en el otro es impensable, porque tengo que ser yo el que siempre tiene que escalar en el trabajo y el que tiene que llegar a la mejor posición laboral. Porque tengo que ser yo el Hijo de Dios al que le tiene que ir mejor que a los demás pecadores del mundo. Porque tengo que ser yo quien voy a la iglesia y oro que no me puedo enfermar ni me puede dar nada, porque es que yo soy el Hijo de Dios. Porque tengo que ser yo el que tengo que acaparar la riqueza para vivir bien. Porque es que yo soy el Hijo de Dios. Yo no puedo servir al otro. Jesús nos muestra un camino diferente. Jesús nos muestra un acto de servicio impensable. Jesús, aún sabiendo que era Dios y que todas las cosas estaban bajo su dominio, le lavó los pies a sus discípulos. Mis hermanos, este es el acto de servicio que Jesús hizo. Y aunque Pedro reclame y asuma una actitud inicial de que no es posible que Jesús le lave los pies, Jesús aún así le lava los pies. ¿Cómo vamos? Bien. Inicio, nudo, desenlace. Ya vimos el inicio, el acto de servicio de Jesús. Estamos en el nudo. Pedro con su actitud y su tintín. Vámonos al desenlace. El desenlace de esta historia lo vamos a encontrar a partir del versículo 13. Y les confieso, mis hermanos, que últimamente, hace una confesión pública, les confieso que últimamente, al acercarme a la Biblia, he tratado de dejar de jugar a la cacería de brujas, entre comillas, por así decirlo.
esto lo aprendí, pues, no es que, ay, el Señor se lo reveló, no. Alguien más bien en una conversación me lo mostró y me pareció acertado. Yo muchas veces me acercaba al texto para encontrarlo escondido. ¿Cuál es eso? Uy, no, ¿qué es lo escondido del texto? En el principio el Señor creó los cielos y la en. ¿Qué significará en? Él, y así. Y me quedaba como palabra por palabra. Veía las tildes, las comas, todo. Es que aquí hay una separación, pum, pum. Sin embargo, a veces acercarnos a la Biblia no debería ser así, porque la Biblia también es clara. Si bien hay que tener un estudio responsable de las Escrituras y podemos aprender algunas herramientas que nos ayuden a eso, también entiendo la palabra de Dios como algo claro y algo que está directo para nosotros. Y lo que nos va a narrar Juan a partir del versículo 13, es algo que creo que es suficientemente claro y que no debería tener mayor explicación. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Jesús les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso no necesita explicación. Eso no necesita que aquí yo traiga el griego que tal. ¿Está claro? Amén. ¿Sí o no? Está claro. El llamado de Jesús, mis hermanos, es hacer lo que Él nos mostró con su ejemplo. Que si Él, siendo Maestro y Señor, siendo el Todopoderoso, el Hijo de Dios, se humilló y nos sirvió, asimismo nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Este servicio que nos muestra Jesús con su ejemplo implica despojarnos de nuestras mentalidades egoístas y clasistas que nos invitan a juntarnos solo con algunos sectores de la sociedad o de la iglesia. Este servicio nos llama a servir a los marginados, a los rechazados, a los excluidos de la sociedad. El llamado de Jesús es amar de manera revulsiva, a dejar a un lado el status quo que nos impone la sociedad. El llamado de Jesús nos invita a dejar de creernos el centro del universo y que todo gira en torno a mí. Y me invita a salir de mí, a ir y a servir, a dar de comer al hambriento, dar de vestir al que no lo tiene, visitar al enfermo. Pero somos como Pedro a veces, que se nos hace impensable seguir lo que Jesús nos dijo que siguiéramos con su ejemplo. Estamos tan ocupados con nuestros trabajos y con nuestras excusas que como Pedro pensamos que no lo podemos hacer, que tales actos de amor no podrían suceder. Antes criticamos a aquellos que sí lo hacen, criticamos a los que van y sí sirven, porque es que nos parece impensable que suceda, porque va en contra de nuestras creencias. ¿Cómo vamos a ayudar a las prostitutas si es que ellas están en pecado? Si Dios las aborrece seguramente. ¿Cómo vamos a servir en la universidad a nuestros compañeros homosexuales si es que ellos ni siquiera pueden entrar en nuestras iglesias? Ellos están en pecado. Es imposible que yo me junte con ellos. ¿Cómo vamos a darle de comer a aquel que tiene una afiliación política distinta a la mía? Yo no le puedo ayudar porque él es uribista, porque él es petrista, porque él es lo que sea. ¿Cómo voy a visitar a gente de la cárcel, a esos exguerrilleros, si es que ellos están ahí porque se lo merecen, por asesinos? ¿Cómo voy a ayudar a mi compañero de trabajo si esa persona ni siquiera me saluda en las mañanas? Es que yo todavía me acuerdo el día que me hizo quedar mal delante de mi jefe. ¿Cómo lo voy a ayudar? Nunca.
excusas y excusas como Pedro, cuando el llamado de Jesús es a despojarnos, es a servir, es a quitar nuestras realidades sociales, a quitar nuestro status quo que creemos tener, que ignoremos nuestra posición en la sociedad y vayamos y sirvamos y amemos. Porque el Señor nos amó y nos amó hasta el fin. Y así como nos puso el ejemplo, nos está diciendo claramente: yo les he puesto ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Hay otro detalle muy bonito en la historia, mis hermanos, y es que Jesús le lavó los pies a Judas, aún sabiendo que él lo iba a traicionar. Juan nos resalta 2 veces en este texto que Judas iba a traicionar a Jesús, pero a pesar de eso, a Jesús no le importó. Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús le sirvió a Judas. Pero ay de que a nosotros nos hagan algo malo, como una traición. A ver si les vamos a lavar los pies a esa persona. A ver si somos capaces de servirle. Jesús en su humanidad nos muestra un amor impensable. Jesús en su divinidad nos muestra un acto de servicio revolucionario. Jesús termina esta parte de su enseñanza diciendo: ¿entienden esto? Iglesia, Palabra de Vida, ¿entendemos esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bienaventurados serán si ustedes ponen en práctica el servir a los demás. Encontrarán gozo si ustedes ponen en práctica el servir a los demás. Que ojalá, mis hermanos, esta enseñanza no se nos quede solamente en hoy, domingo 30 de enero, sino que todo este año podamos recordar esta bienaventuranza olvidada. Esta bienaventuranza que no está en nuestro radar y que podamos poner en práctica el servir a los demás. Quiero terminar con unas preguntas para meditar y luego una única conclusión. Así que le invito a que se tome algunos segundos para pensar en esta serie de implicaciones que la palabra nos hace hoy. Podemos ver la belleza de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Podemos reconocer cada día, cada mañana, el amor tan maravilloso que Jesús nos tiene y ese acto de servicio de morir por nosotros. Este acto de servicio, este acto de humildad de Jesús nos invita a la adoración. ¿Cuáles son nuestras excusas para no servir a los demás? ¿Cuántas oportunidades de servir, de lavarle los pies a mi prójimo he dejado de pasar por poner excusas? ¿Cuánto pesa mi posición social al momento de acercarme a diferentes sectores de la sociedad o de mi iglesia? ¿Podría empezar a lavar los pies de las personas a partir de hoy? ¿A quién podría servir hoy? ¿A quién podría servir mañana? ¿Existe quizás algún Judas en mi trabajo, estudio, familia, al cual, a pesar de lo que me haya hecho o pasado,
yo le pueda servir. Y quiero terminar con esta sola conclusión. Filipenses 2, 3, 11. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor en su palabra nos ayude a acercarnos a este Dios que nos ama, a este Dios que no mira quiénes somos, qué hemos hecho, aún nos ama, nos recibe. Que su palabra nos anime a acercarnos a Él. Que su palabra nos ayude a servir al otro, a darnos cuenta a dónde podemos servir, aunque nos parezca impensable. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano Jesús. Yo una vez tuve unos muchachos que vinieron, dos, una muchacha y un muchacho, cuando estábamos empezando. Estábamos todavía allá en San Juan en la 68, 69. Y vi que no regresaron más. Entonces vinieron como un mes y después que no vinieron más. Se fueron para otra iglesia. Y yo los contacté y les dije, ¿y ustedes por qué no han regresado? Y dice, porque ustedes nunca hablan allá del Espíritu Santo, sino de Jesús, de Jesús, de Jesús. Yo digo, sí, tienes razón. Porque en Cristo es que tenemos el modelo. Ustedes no han visto el Espíritu Santo en esta acción que es de hoy. ¿Por qué? Porque Él no se encarnó. Siempre que predicamos a Jesús tenemos un reto que hacer, como el de hoy, ¿cierto? Lavarle los pies. Ustedes no vieron al Espíritu Santo leándole los pies a Judas. Nosotros sí predicamos sobre el Espíritu Santo, pero nuestro tema principal es Jesucristo, porque en Él es que tenemos el referente. Cuando usted solamente predica de los dones del Espíritu Santo, usted tiene una cosa ahí rara que usted no sabe qué es. O sea, un esoterismo ahí, y eso es. La gente no tiene un derrotero. En Cristo tenemos un derrotero. Sabemos cómo se portó Cristo, así nos vamos a portar nosotros. Entonces, en esta iglesia, ahora yo no solamente se los digo a ustedes, se lo estoy diciendo a todos los pastores de la IES, ya lo he dicho en 4 zonas. Yo digo, ustedes han cometido un error. A los pastores les he dicho, ustedes han cometido un error en los últimos 40 años. Han desplazado a Cristo del púlpito y han colocado como predicación al Espíritu Santo. Y el tema de predicación en la Biblia es Cristo. Y revise bien la Biblia, que ni siquiera el Espíritu Santo es tema de predicación en la Biblia. Es Cristo, el centro de todo. Y Cristo es el Espíritu. No soy Jesús solo, ¿oyeron? Soy trinitario. Pero es nuestro Señor Jesucristo. Así que todo es, siempre que estamos aquí en el púlpito, estamos retando a la iglesia a portarse como Cristo.
porque en Él es que tenemos un referente, en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la palabra de hoy. ¿Quiénes estamos dispuestos a lavarle los pies al traidor? Pero si dijera aquí, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos quieren poder? Poder. Pero ¿cuántos vamos a salirle a lavar los pies al traidor hoy? A servirle al prójimo. Fíjense, a mí me pasó un caso en esta semana. Bueno, nos ha pasado allá en la casa. Frente a la casa donde yo vivo, yo vivo en el 4º piso, ahí en Laureles, en la 71, ahí está un depósito de basura. Ahí llegan las personas a buscar qué comer. Y ese es el espectáculo ahí. En estos días llegó una persona y se quedó a vivir ahí, ciego y con una tos terrible. Pero como había unas ramas, yo no lo alcanzaba a ver. Y no lo alcanzaba a ver bien. Y el mismo Dios, para que lo viera bien, el viernes mandó a los de las EPM para que me quitaran las ramas. Y ahora sí lo veo bien. Y entonces yo estaba con el gato. Yo tengo un gato que nos trajo Andrés hace como casi un año. Y ese gato tiene la vida que usted quiera. O sea, comida de él es cara y todo. La vida, el gato de nosotros. Y cuando estaba con el gato viendo al Señor de allá abajo, sentí que el Señor me habló y me dijo, cuando tu gato viva mejor que ese ser humano que está allí, estamos mal. Y Dios mío, estamos mal. Que este gato tenga mejor vida que ese ser humano que está allá abajo, es un problema. Y yo le dije, Rosana, tenemos que hacer algo. Y desde entonces, Rosana adoptó a ese señor, le llevó ropa, le puso calzado. Lo estoy diciendo esto aquí no para que Dios sabe que no. Y desde entonces, pues, le estamos también haciendo llegar el almuerzo de lo que comemos nosotros. Pero a él lo que le gusta es el arroz y huevo apenas, ¿no? Entonces, entre ayer le llevé pescado y arroz y le hizo daño. Entonces Rosana se acercó por allá a ver cuál era su historia de vida para ver si lo podíamos llevar a un lugar que lo atendieran mejor, que fuera la alcaldía y eso. Pero haciendo la averiguación, dice, no, ese señor, inclusive él vivía aquí en Laureles, de buena familia. Pero lo dejó ciego así cuando estaban en las manifestaciones, echaron de ese gas pimienta y quedó ciego. Y él pues no quiere que lo lleven a ningún lado, sino que quiere comer arroz con huevo. Y bueno, pues le vamos a darle arroz con huevo, pues. Pero fíjese que el Señor como que lo reta a uno para ver si este mensaje en verdad lo estamos encarnando o no. Lo estamos viviendo. Y eso es lo que queremos. Que la iglesia encarne el mensaje. Que usted no venga aquí a escuchar un sermón como el de hoy y se vaya para la casa como si no hubiese pasado nada. Vamos a mirar, en verdad, en el trabajo, en la calle donde estemos, en verdad, como cristianos, a vivir la palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? A vivir la palabra. Y aquí en Medellín que sí se puede vivir la palabra porque hay mucha gente. Y sobre todo también a lavarle los pies. Eso de lavarle los pies a otros, no vaya a creer que no, como hacen a veces algunos. No venga que en algunas iglesias que le voy a lavar los pies a los ancianos de la iglesia. Yo voy a seguir lavando los pies a ustedes. Lavarle los pies es otra cosa. Lo que estábamos aprendiendo hoy. Oyer, es otra cosa. Es amar aún el que tiene la diferencia conmigo. Entonces, quisiera que orásemos en esa dirección y que el Señor nos ayude a poner por obra la palabra que hemos escuchado hoy, a ser más sensibles a las cosas que están a nuestro lado, al prójimo, a las necesidades que nos encontramos, a perdonar a ese Judas que está en la casa, al que está en el trabajo, a ese Judas que está el vecino,
que quizás nosotros pensamos que no se merece ni nuestra oración. Cuando yo me vine de Sincelejo, hace 16 años, y hoy regreso, ¿sabe quiénes me reciben con alegría? Todavía. Los brujos que vivían frente a la iglesia. Se alegran cuando yo llego, porque yo oraba por ellos. Y la gente que practica hechicería me dice, ay, pastor, usted nos hace falta. ¿Cómo le parece? Le hago falta a los brujos. Porque a mí lo que me dice el Señor, dice, al que te maldice, bendícelo. ¿Oyeron? Al que te maldice. Y yo sabía que ellos me maldecían. Y me mandaban comidas allá y me mandaban mangos y manzanos. Y dice, bote eso. Y dice, no, cómaselo. Usted no habita el abrigo del Altísimo. Y le daba a los hijos míos también. Todos comieron de eso. Y Rosana y todo. Todo lo que ellos nos mandaban nos los comíamos. No, que eso, yo sabía que eso venía rezado, pero... porque eso lo mandaban ellos era con esa intención. Y yo nunca me puse quejo. Llévatelo, Señor, llévatelo, te los mando. Ahí está. Reprendo para que caiga ira sobre ellos. Si Jesús te dijo, al que te maldice, bendícelo. ¿Cierto? Bendícelo. Tienes que amar a esa gente. Bueno, ya está. Pónganse de pie, por favor. Sí, ahorita. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que cuando tú nos confrontas con tu palabra es complicado, porque está contra nuestro ego, nuestro yo, nuestros derechos, nuestra delicadeza, porque somos delicados. Eso sí somos delicados. Y nos enojamos y no nos gusta, porque el ego siempre se está defendiendo. Pero tú, Señor, siendo quien eras, te despojaste, y ese despojo me ayuda a entender a mí que yo también debo despojarme de mis intereses, despojarme de quién soy para asumir mi actitud de servirte, de servir, de ser un mínimo, de ser un siervo, Señor, como lo aprendimos hoy. Perdónanos por nuestra grandeza, por nuestra petulancia, por nuestro despliegue de orgullo, de pensar que soy. Ayúdanos a ser como tú, a vivir como tú, a pensar como tú, a mirar a mi lado, a los demás viendo los superiores como a mí mismo, mirando en Cristo nuestro referente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, de donde lo tomó el Padre y lo exaltó hasta lo sumo, para que en nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bendice a esta iglesia, ayúdanos cada día para imitar al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.